Vamos a compartir una palabra que está en Mateo 25 del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 25 del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la noche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Esta parábola que el Señor nos regala en su palabra, ¿no?, nos habla de la venida de Cristo, ¿no? Y él compara lo que será, ¿no?, la venida del Señor, ¿no?, por su iglesia, con 10 vírgenes que dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes dice que tenían lámpara y las 10 salieron a recibir al esposo, o sea que las 10 salieron con el mismo objetivo, ¿no? Y dice que acá nos resalta, ¿no?, que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Quizá usted ha escuchado muchas veces esta parábola, pero el Señor me daba esta palabra esta semana. Después Pastor Mati lo puso en el grupo ahí de la iglesia y el Señor me la confirmaba, ¿no?, que es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces no entendemos qué es ser prudente y qué es ser insensato. Mire, yo lo busqué. Dice que ser prudente es ser sabio, prudente, sensato, de buen juicio, una persona que tiene cautela, moderación, sensatez y templanza. Eso quiere decir ser prudente. Y ser insensato dice que es ser necio, tonto en el sentido moral y espiritual. No lo digo yo, es la definición, Y dice espiritual, dice imprudente, quien actúa sin sabiduría y sin considerar las consecuencias. Eso es ser imprudente o insensato. Miren, dice acá la palabra que tanto los prudentes, ¿no?, las vírgenes prudentes como las insensatas, las 10 salieron a buscar al Señor. O sea que las 10 sabían que el esposo venía. Amén. ¿Y cuántos saben que la venida de Cristo está cerca? Yo creo que Dios está a la puerta. Todos los días vemos, ¿no?, en el mundo lo que está aconteciendo, como la maldad ha aumentado, y eso lo dice la palabra, las catástrofes, tantas cosas terribles, ¿no?, que vemos. Yo no veo en los noticieros porque la verdad que me quedo espantada, y sabemos, dice la palabra, que cuando nosotros veamos todas estas cosas son señales de que Cristo viene pronto. Y si se da cuenta, no es que se van calmando, cada vez son peores las cosas, ¿no? Eso quiere decir que el Señor está cerca, que Cristo viene por su iglesia. Entonces todos tenemos conocimiento de que Cristo viene. Amén. Entonces dice la palabra que las 10 salieron con el mismo propósito, ¿no?, de recibir al esposo, pero 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Dice que las prudentes tenían algo y que no tenían los que eran insensatos. Y si nos vamos a la palabra, dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y más las prudentes, dice, tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mire lo que dice: primero las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas y luego las lámparas. Las insensatas dice que tomaron las lámparas y salieron. Y dice que
las prudentes tenían algo que no tenían los demás, que era el aceite, ¿no? Tomaron aceite en su vasija. Las prudentes sabían que el esposo venía, salieron a recibirlo, tomaron lámparas de aceite y pensaron, ¿no?, en el futuro, ¿no? Pensaron que si les escaseaba el aceite para su lámpara iban a necesitar, ¿no? Ellas actuaron con sabiduría. Ellas se prepararon para la venida del Señor. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos de prepararnos para la venida del Señor. Pero algo que tenemos que entender es que no es solo prepararse para ese día, sino que todos los días nosotros debemos estar preparados. Porque no sabemos, dice la palabra, que no sabemos ni la hora, ni el día. Y algo que me marcó mucho en este tiempo fue algo que conocemos todos, el terremoto tan grande que hubo en Venezuela, dos encima, y tantas personas, ¿no?, que perdieron la vida ahí. Y uno no sabe, ¿no?, lo que puede acontecer de un momento a otro, y no se lo digo esto para asustarlo, pero ¿cómo estamos hoy delante del Señor? ¿Estamos siendo prudentes o estamos actuando de manera insensata? ¿Estamos esperando que llegue el momento ahí para arrepentirnos? No, nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro día. Quizás mañana, no sé, yo salga ahí, Dios me guarde, tengo un accidente y me toca partir. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy siendo prudente? ¿Me estoy preparando todos los días de mi vida para que el Señor venga o no? ¿O estoy esperando ahí para actuar en el último momento? Miren lo que dice, que las prudentes actuaron con sabiduría y se prepararon. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, prepararnos todos los días. Y dice que las insensatas, al igual que las prudentes, también sabían que el esposo venía, tomaron sus lámparas y salieron a recibirlo, pero no tenían aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que no se habían preparado. Dice, no se habían preparado, no tenían ni vasija siquiera, porque no llevaron nada, no tenían ni vasija ni aceite, dice. ¿Y por qué no se le llama insensata? Por eso, porque no se habían preparado para la venida del esposo, ¿no? Y algo más importante es que le faltó el aceite. Le faltó la llenura del Espíritu Santo que debemos tener todos nosotros que creemos en Cristo. Eso le faltó a estas vírgenes, ¿no? Vírgenes que Dios las llama insensatas, ¿no? Le faltó mantener la llenura que el Señor les había dado, porque si ellas conocían del Señor, yo estoy segura que Dios las había llenado con su Santo Espíritu, como nosotros. Nosotros conocemos al Señor, a cuánto el Señor nos ha llenado con su Santo Espíritu, pero la pregunta es si nosotros estamos manteniendo esa llenura o no. ¿La estamos cuidando? ¿Estamos cuidando nuestra relación con Dios o no? Y como les decía, ¿no? Esa llenura es la que debemos tener todos los que creemos en Cristo, debemos de cuidarla, ¿no? Dice la palabra que y tardándose el esposo, en el verso 5 en adelante, Mateo 25, del 5 en adelante, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué importante esto, ¿no? Dice que ellas esperaban al esposo. Dice que cabecearon, se durmieron, pero que en la medianoche se oyó un clamor que venía el esposo. Y las 10 se levantaron a recibirlo. O sea que las 10 sabían que el Señor venía. Las 10 se levantaron a recibirlo y arreglaron sus lámparas. Pero, ¿qué les pasó a las que eran imprudentes? Dice que le pidieron aceite a las demás, ¿no? Porque sus lámparas se apagaban. ¿Saben que no tenían aceite suficiente? No tenían el aceite de la unción, hablando espiritualmente, que es lo que el Señor nos quiere decir. No tenían la llenura, estaban literalmente vacías, hasta su lámpara se había quedado sin aceite. Entonces dice que eso las llevó a dudar y a decirle a las demás, danos de su aceite. ¿Y qué es lo que le dicen las prudentes? Dice que id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y eso es algo que el Señor me marcaba fuertemente, ¿no? Que
literalmente no, estas vírgenes le dijeron, vayan y paguen el precio, ¿no? Vayan y paguen el precio. ¿Qué precio es el que deben pagar? ¿Qué precio debemos pagar nosotros, no? El orar, el buscar, el levantarnos temprano. Hace un tiempo hablábamos en la casa de oración, estábamos hablando del pastor Martín, y hablábamos ahí con las chicas de la casa de oración y me decían, ¿no? Qué unción que tiene el pastor Mati cuando ora, cómo el Señor lo usa, cómo Dios nos habla a través de él. Y yo le decía que él paga el precio, él se levanta temprano a orar. Nos contaba ahí la Erika, nos decía el pastor Mati, hoy llegó y me levanté a las 3:30 y estuve orando. Y yo, wow, y a veces nosotros queremos ser como el pastor Mati, ¿no? Pero pagamos el precio, realmente nos levantamos temprano, oramos, buscamos del Señor o no. ¿Estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos? Y hay algo que es importante, ¿no? Que nosotros podamos entender, ¿no? Que pagar el precio es eso, es que nosotros tenemos que esforzarnos y buscar de Dios todos los días de nuestras vidas, buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la intimidad, la búsqueda y la llenura es personal, ¿sí? No puedo transferirla, no la puedo convidar al otro. Y literalmente es lo que le decían las prudentes a las insensatas: vayan y compren, vayan y paguen el precio, porque ellas no podían darles de su aceite. Así mismo pasa, vamos a poner como, por ejemplo, el pastor Mati, ¿no? El aceite que él tiene, la unción, la búsqueda, la intimidad, por más que él ore por nosotros, no puede transferirnos eso, porque eso es personal. Sí puede orar por nosotros y que nosotros recibamos al Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra que impongamos las manos sobre las personas y ellos van a recibir al Espíritu Santo. Y eso está bien, ¿no? Pero nosotros podemos pedir que el Espíritu Santo lo llene, ¿no? Pero no podemos impartir nuestra relación con Dios al otro. Eso es personal. No podemos impartir nuestra comunión, no podemos impartir nuestra búsqueda y no podemos impartir nuestra fe, porque eso es personal. Y literalmente esto es lo que decían las prudentes a las insensatas: paguen el precio, ¿sí? Dice que la salvación es personal y es por fe. Entonces nosotros, lo decía el pastor Mati, ¿no? El jueves hablaba acerca de esto, ¿no? Es por fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Es la fe, ¿no? Y la fe en Cristo fue lo que llevó a estas vírgenes sensatas a prepararse, a buscar todos los días de Dios y a llenarse del Espíritu Santo. Por fe, porque ellas sabían que Cristo venía. Así mismo nosotros tenemos que hacer, ¿no? Todos los días de nuestra vida, porque el pastor Mati no puede creer por nosotros, somos nosotros los que debemos de creer realmente en Dios, ¿no? No puede esperar a Cristo por nosotros tampoco, somos nosotros los que debemos esperar a Cristo por fe, ¿no? Y tampoco el pastor Mati puede mantener viva nuestra relación con Dios, eso depende de nosotros nada más. El pastor Mati, pastora Euge, que son los pastores de nuestra iglesia, dice que son los que siempre están orando. Y por más que nosotros le mandemos mensajitos a los pastores y le digamos: mira, pastora Euge, yo siempre le hablo a Euge y le digo: ora por mí porque me está pasando esto y aquello, o la agarramos a la entrada o a la salida, por Euge. Y yo sé que ella ora todo, pero eso es personal, es de ella, es de su relación, su intimidad con Dios. Yo tengo que orar, yo tengo que buscar y yo tengo que mantener todos los días esa relación con Dios, y yo tengo que buscar todos los días ser llena del Espíritu Santo. El levantarme temprano, el buscar, el leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, aprenderla. Eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Hablaba con Aaron hace unos días y él me comentaba, ¿no?, que estaba leyendo el plan que está de la iglesia, ¿no? Jesús 365, él lo está leyendo, está siguiendo ese plan, está haciendo como 3 planes más de lectura, y a veces nosotros lo vemos y decimos: wow, cómo el Señor lo usa, cómo sacó una canción para el Señor. Él busca, ora, estudia la palabra, ¿me entienden? Y es pagar el precio, es pagar el precio. Nosotros a veces queremos lo que el otro tiene, pero sin pagar el precio, sin esforzarnos, sin buscar, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos prudentes. Nosotros debemos buscar por nosotros mismos todos los días, tener una relación con el Señor y la llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo 7:21, si usted lo puede buscar.
Busque Mateo 7:21, yo voy a seguir con Mateo 25:10. Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué terrible, ¿no? Que el Señor nos diga: no te conozco. Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, no sé quién eres. Miren que el Señor nos diga algo así: no sé quién eres, nunca tuviste una relación conmigo, nunca me buscaste, te apartaste de tu primer amor. Si el Señor viniera hoy a nuestra vida, ¿qué nos diría? ¿Nos conoce o no? ¿Sabe quiénes somos? ¿Estamos llenos de su Santo Espíritu o no nos conoce? ¿Y por qué el Señor no nos conocería? Porque no le buscamos. Si dice que Él está ahí a la puerta, Dios está ahí y dice que Él nos anhela celosamente. Entonces depende de nosotros buscarlo, depende de nosotros tener una relación con el Señor. Si Dios viene hoy y nos toca partir con Él, nos va a decir: no te conozco, o nos va a decir: entra a las bodas. ¿Qué nos diría hoy el Señor? Y eso es lo que Dios marcaba mi vida, ¿no? Si hoy tuviera que partir, ¿qué me va a decir el Señor? ¿Entra o no te conozco y no cierra la puerta? ¿Estamos preparados para que el Señor nos lleve o no? Porque la venida del Señor está cerca y no es para que usted se asuste o tenga temor, porque a mí antes esto me daba miedo y yo hablaba del Apocalipsis y no, me aterrorizaba, hermano. Hasta que entendí, ¿no?, el amor, la misericordia de Dios, y que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos y volvernos a Él y estar a cuenta, y sobre todo prepararnos. Mire lo que hicieron estas mujeres, ¿no?, las imprudentes, fue apartarse del primer amor. Y Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice: pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto ir de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Quién es prudente? Aquel que cree y hace la voluntad de Dios y se arrepiente. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios, nos arrepentimos y nos volvemos a Él todos los días de nuestra vida. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días estoy segura que nos enojamos con alguien, rabiamos, tenemos problemas, en algún área pecamos, le fallamos al Señor. Por eso es algo de todos los días, ¿no? Y mire, Dios hace una comparación en Lucas 6:46, si usted lo puede buscar. Lucas 6:46 al 49. Lucas 6:46 y 49 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mire cómo Dios hace esta comparación, ¿no? Y que dice que el que oye las palabras y las hace, lo va a comparar con un hombre prudente. Y aquel que es prudente y su fe está sobre la roca, ¿no?, edificada, cuando vengan los tiempos malos, acá dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice: no cayó. A veces la vida nos va a golpear fuerte, pero si nuestra fe está fundada en la roca y nosotros oímos la palabra del Señor y la hacemos, nada nos puede derribar, nada puede apartarnos de lo que Dios tiene, nada puede apartarnos del lado del Señor, ¿no? Pero si somos imprudentes,
va a ser todo lo contrario, ¿no? Dice que va a ser grande la ruina. Y Dios compara al hombre prudente, ¿no? Y el insensato con esto. Prudente es aquel que oye la palabra y la hace. El insensato puede escucharla, oírla y nos da igual y nos vamos a la casa igual y seguimos con nuestra vida igual y nada va a cambiar en nuestras vidas. Vamos a seguir siendo los mismos. Venimos acá los domingos, los jueves y nos vamos a nuestra casa y seguimos siendo igual. Escuchamos la palabra pero no la ponemos por obra. Eso es ser insensato. Prudente es aquel que la oye y la hace. Y más adelante en Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo buscaba lo que significaba velar, ¿no? En griego, ¿no? Y dice que significa mantenerse despierto, alerta, vigilante y atento. Y también nos dice que nosotros debemos orar sin cesar, o sea que constantemente, todo el tiempo. Velar y orar, dice la palabra. Velar, mantenerse despierto. No te duermas en la comodidad, no te quedes, dice, alerta, vigilante y atento. ¿Atento a qué? Mire, el mundo tiene un montón de distracciones hoy en día para cada uno de nosotros. Y lo que el enemigo quiere es desenfocarnos de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene, sacarnos de la iglesia, derribarnos. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero Dios nos dice: velad, estad atento. Mire, no cambiemos, siempre lo dice Pastor Mati, lo eterno por lo pasajero. No cambiemos a Dios por las cosas que son pasajeras. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y orar sin cesar. O sea que constantemente nosotros debemos orar y mantener la relación, ¿no?, con el Señor. Amén. Y eso, el orar, ¿no?, constantemente y buscar de Dios es lo que nos hace que el Espíritu Santo todos los días nos llene, nos ministre, nos ayude a cambiar. Es eso, el buscar constantemente, el orar. Todos los días debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y ser prudentes, ¿no? Y cuidar lo que Dios nos da. Cuidar la relación, ¿no?, que tenemos con Él. Si nosotros vemos el hecho, ¿no?, de estar preparado cuando Dios nos habla, vemos a José, que cuando el Señor le mostraba, ¿no?, que se venían 7 años de hambruna, Él se preparó. Él fue un hombre prudente. Entonces nosotros debemos de ser prudentes y hacer lo mismo, estar preparados. Joel 2:12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Mira, dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hoy con todo tu corazón vuélvete al Señor. Dice: con ayuno, con lloro, con lamento. Literalmente Dios nos está diciendo nuevamente: derrama tu corazón delante de mí. Dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida que nos impide buscar al Señor? Que nos impide orar, que nos impide tener una comunión con Él. ¿Qué hay? Nosotros debemos prepararnos para la venida del Señor y debemos estar a cuenta. No puede haber nada que impida que nosotros le busquemos, porque si no vamos a estar en problemas, vamos a ser imprudentes. Miren lo que dice: ¿cómo me preparo para la venida del Señor? Es algo de todos los días. Venga mañana, venga hoy, venga dentro de 10 años, yo me tengo que preparar todos los días para la venida del Señor. Y algo muy fundamental, ¿no?, es que todos los días nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. No podemos conformarnos que el Señor nos llenó acá un culto y nos vamos a la casa y bueno, hasta que alcance. Dios nos pide que todos los días busquemos la llenura del Espíritu Santo, ¿no?, diariamente. Efesios 6:18 dice, si usted lo puede buscar, Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena,
que con denuedo hable de Él como debo hablar. ¿Sabe qué? ¿Cómo hago yo para prepararme para la venida del Señor? ¿Cómo hago? Dice, orando en todo tiempo. Dice, con toda oración, súplica en el Espíritu. Dios nos pide que nosotros oremos en el Espíritu. ¿Y cómo oramos con el Espíritu? La palabra dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, con gemidos indecibles. O sea que nosotros tenemos que orar, dice, suplicar en el Espíritu. Todos los días, en todo tiempo, dice la palabra. Guarde esta palabra. Cuando usted no tenga ganas de orar, lee Efesios 6:18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Cuando usted esté débil, cuando usted se sienta mal, tírese al piso. Yo sé que el Espíritu Santo va a ser el que va a interceder y va a empezar a orar por usted. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué importante que nosotros podamos entender esto. Cómo mantenemos la llenura orando en todo tiempo, ¿no? Y hay una palabra que nosotros cantábamos, hay una canción que anoté el versículo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos embriaguemos, dice, con vino, con las cosas de este mundo. No nos llenemos con las cosas de este mundo porque no sirven de nada. Dice, más bien, dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y sabe que el Señor viene por personas que estén preparadas, llenas de su Santo Espíritu. Mira, acá vemos un montón. Gloria a Dios que se llenó la iglesia porque había un poquito. Vemos un montón, ¿no? Y dice la palabra una comparación, 5 entraron, 5 no. Yo quiero que entremos todos, ¿no? Pero debemos prepararnos. Dios viene por gente preparada. Mire lo que dice Apocalipsis 19 del 7 al 8. Usted lo puede leer. Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice así: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué hizo la esposa? Se preparó. Por eso dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, y a la que se preparó se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Por quién vino el Señor? Por los que estaban preparados. Y nosotros debemos de prepararnos. Como le digo, nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor, pero si mañana nos toca partir, todos los días debemos estar preparados. Todos los días debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, que nuestra vasija rebose de aceite y no que falte. No que a último momento digamos, uy, voy a ponerme las pilas ahora que ya sé que está el Señor ahí, que está viniendo, y se me cierra la puerta. Dios no quiere eso. Por eso Dios nos habla en su palabra y nos alienta a que nosotros le sigamos buscando todos los días, con oración, con súplica, con ruego, con clamor en el Espíritu. Yo